Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Se Buenas escucha tardes. bien? ¿Me ven bien? Sí, Hola, profe. perfecto. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ahí está, me alegro entonces que estén todos bien con este día frío. Está lindo para estar adentro hoy, para variar un poco, digamos. Bueno, hoy creo que es nuestro último encuentro, ¿sí? Me parece que ya después les toca la recta final para estudiar. Así que, bueno, vamos a ver si puedo compartirles nuevamente pantalla. No sé si tienen alguna duda o pregunta respecto de lo que vimos la clase pasada. Creo que les cumplí, les subí toda la información, PowerPoint, también la grabación, más allá de que está en la lista de reproducción, ahí también lo pueden encontrar el video de la clase pasada. Bien, a ver. Bien, ahí en teoría estaría compartiendo, no sé si todos pueden ver. Sí, se ve. Sí, se Genial, ve, se ve. buenísimo. Bueno, ¿cómo vienen? Ya estamos en la recta final. ¿Están todos listos para seguir? Nos queda poquito hoy, para terminar por lo menos esta parte. Y después se viene el examen. Me imagino ya tienen todo estudiado, todo preparado. Están repasando nada más. Mentira, ¿no es cierto? Mentira. Pero bueno, vamos a ver qué podemos ayudarlos hoy. Si no tienen preguntas, nada con respecto al tema de la clase pasada, y si todos pudieron encontrar el material, si no después repásenlo, está en el campus virtual, yo ya me fijé y está a la vista de todos. Vamos a continuar con lo que nos toca ver hoy, que es un poco algo de lo que ya han arrancado a ver, que es el tema de partición hereditaria, ¿sí? Ustedes ya han visto, ¿sí?, lo que implica o de alguna manera se produce a partir del momento de la muerte del causante, que tiene que ver con el tema de la apertura de la sucesión y esta transmisión hereditaria, y han podido hasta ahora de lo que vienen analizando o han podido ir estudiando, ustedes vieron que desde el momento mismo de la muerte del causante y hasta el punto de la partición, de acuerdo a lo que ya han empezado a analizar en los conceptos, y ahora vamos a repasar un poquito de qué era esto de la partición, se produce este periodo de indivisión hereditaria, ¿sí? Que ustedes esto ya lo han estudiado, y que esto tiene importancia, este periodo de indivisión hereditaria, sobre todo cuando encontramos varios herederos, ¿sí? Porque si hubiera un solo heredero, no tendría sentido, no habría sentido de una indivisión porque no habría con quién dividirlo. Con lo cual, este periodo entonces de indivisión hereditaria, que inicia desde la muerte del causante, es importante, ¿sí?, y transcurre hasta este punto, ¿sí?, que es un poquito el que ustedes han empezado a estudiar, que tiene que ver con la partición. Este mismo punto también, o durante este periodo, se sucede lo que ustedes también han empezado a estudiar, que tiene que ver con la administración de los bienes de la sucesión. Justamente, entonces, en este periodo de tiempo que va desde la muerte del causante hasta la partición, entonces, es donde nos encontramos inmersos en esta situación. Por un lado tenemos esta indivisión, esa masa hereditaria, ese conjunto de bienes que en principio, ¿sí?, corresponden a todos estos herederos porque todavía no nos hemos separado lo que se va a quedar cada uno de ellos, no hemos separado lo que se va a quedar cada uno de ellos, y en el medio entonces esta masa de bienes hay que administrarla a partir de la administración, una administración extrajudicial o una administración judicial de los bienes. Todos estos periodos de tiempo, por eso lo marqué como una línea temporal, todo este periodo de tiempo que transcurre entonces desde la muerte del causante, confluye o va a terminar en toda esta situación al momento en que se produce la
partición. La partición, entonces, es el punto final de todo este proceso que arrancó, ¿sí?, en función de la muerte del causante. Ya nos quedó claro con la clase pasada, nos quedó claro la diferenciación entre la apertura de la sucesión y la apertura del proceso judicial sucesorio, ¿sí? Eso ustedes ya lo han visto, si no repasen la clase pasada, que no se da a la apertura del proceso judicial sucesorio, no se da al momento de la muerte del causante, sino que se da cuando se inicia justamente el proceso o el procedimiento sucesorio. Son dos cosas diferentes, muy importantes, que ustedes lo tienen que tener en claro. ¿Bien? Pero entonces, en definitiva, todo este periodo de tiempo que se da desde la muerte del causante y que se produce esta situación de indivisión hereditaria y es necesario ver cómo se administran los bienes, va a confluir en este punto de partición. La partición va a ser entonces el momento en el cual se van a dividir y se van a adjudicar los bienes a título individual, singular y exclusivo de cada uno de esos herederos, ¿sí?, que estuvieron manteniendo durante todo ese periodo de tiempo intermedio esa administración de los bienes de la masa, ¿sí?, en general. ¿Se entiende? Entonces, este punto entonces de la partición es muy importante por esta cuestión, ¿sí? Es el punto final, es el momento en el cual vamos a poder decir qué bienes se va a quedar en concreto, en específico, cada uno de los herederos. Obviamente, vamos a intentar que se respeten sus porciones de acuerdo a lo que la ley establece, que le correspondería a cada uno de ellos, ¿sí?, con todas las cuestiones que tienen que ver con el proceso sucesorio que empezamos a ver y que ustedes vienen estudiando con profundidad. Si repasamos un concepto de lo que es la partición, es el acto por el cual la cuota aritmética y abstracta que cada uno de los coherederos tiene sobre la comunidad se traduce materialmente en bienes determinados, sobre los cuales adquirirán derechos exclusivos. Es decir, que todo lo que ustedes estudiaron en cuanto a cuánto le corresponde a cada uno de los herederos, qué proporción, qué porcentaje le corresponde, bueno, acá en la partición lo vamos a traducir en bienes concretos. A ver, si tenías un medio de la herencia, bueno, ¿cuánto te va a corresponder de la casa, el $1.000.000 y el auto que quedó? ¿Sí? Vamos a concretamente en la partición entonces materializar esa porción que hasta ahora quedaba ideal, porque era una parte de esa masa común de bienes que tenían todos los herederos, que tenían que administrar, que teníamos que ver qué pasaba durante ese periodo de tiempo. Bueno, lo vamos a terminar resolviendo acá. Este, por ejemplo, es un concepto que trae Mafía en cuanto a la partición. Otro concepto, a ver, me parece que hay alguna pregunta. Partición hereditaria, ¿sí? Estoy arrancando para hacerles un repaso del concepto de partición, a qué hablamos con partición, y hoy nos toca ver en específico efectos de la partición, ¿sí? Es el tema que nos toca ver en concreto hoy de acuerdo al cronograma. Bien. ¿Qué otro concepto, otra idea entonces que podemos esbozar de partición? Esto simplemente estoy haciéndolo para repasarles a ustedes y ponerlos en tema de lo que estamos hablando. En específico entonces vamos a abocarnos al tema de los efectos, pero es importante que repasemos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de partición para entender por qué es importante y qué consecuencias produce esta partición. Entonces, esta partición, otro concepto puede ser que es entendido como el acto o el negocio jurídico que extingue la indivisión y la comunidad, atribuyendo bienes y derechos singulares a los coherederos. Bien, entonces, de vuelta a lo mismo. Acá nos da la característica, nos da un carácter esencial de la partición que lo encuadra como un acto jurídico, y esto va a ser importante por lo que vamos a ver más tarde en relación a esto. Extingue, como les decía, extingue la indivisión y esta comunidad. Yo les había marcado entonces, desde estos dos grandes paréntesis que les puse en esa flecha temporal que les estaba tratando de marcar un tiempo, desde la muerte del causante entonces se nacía esta indivisión hereditaria y esta comunidad de bienes era necesario administrarlo, con lo cual en este punto de partición va a confluir la finalización de estos dos aspectos, de la indivisión hereditaria y de esta necesidad de administración de los bienes de la comunidad. Por lo tanto, se va a materializar, entonces se va a representar en bienes en específico, en bienes o derechos concretos. Esto es una definición de Díaz y Guillón. A ver si esto anda. Ahí va. Otro concepto que podemos traer, en este caso de Perrino, los coherederos que tenían una cuota abstracta de la herencia mientras existía la comunidad hereditaria, pero carecían de titularidad sobre cada uno de los bienes que integraban la masa singularmente considerados,
tendrán de allí en más derechos exclusivos que se traducen materialmente en bienes determinados. Es pasar entonces, como les decía, entonces la partición, es pasar de ese ideal, de ese proporcional que tendríamos sobre toda la masa a bienes concretos, bienes específicos, obviamente después de haber saldado las deudas y en su caso cumplido los legados si hay que hacer. La partición hereditaria, en concreto, es la única vía para que concluya el estado de indivisión iniciado con la muerte del causante, que yo les había planteado en el gráfico. Ustedes ya han visto y han estudiado cuando vieron la primera parte de partición, que es la clase pasada, que ya no se admite más la inscripción de las declaratorias de herederos en los registros. Antes, ¿sí? Con la normativa anterior, cabía la posibilidad de inscribir esa declaratoria de herederos como una suerte de extinción de o sea, a partir del reconocimiento de la calidad de los herederos, como una suerte de extinción de la cotitularidad sobre esos bienes, y se admitía en los registros la inscripción de la declaratoria sin más para poder inscribir registralmente los bienes a nombre de esos herederos. Hoy eso ya no se da, hoy es necesario realizar una partición concreta, o bien una partición privada cuando se puede, o una partición judicial, ¿sí? O en algunos supuestos de casos mixtos en los cuales se plantea, ustedes entiendo que ya han visto, se plantea ante el juez cómo va a ser esa distribución de bienes, el juez avala y se manda a inscribir desde el mismo proceso judicial sucesor. La partición, como les decía entonces, si incluye bienes registrables, va a ser oponibles a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Con lo cual, entonces, esta partición, esta distribución concreta que hagamos, si afecta o incluye bienes registrables, es necesario para tener publicidad y que esto sea oponible frente a los terceros, lograr la inscripción en los registros correspondientes. Entre las mismas partes, entre los herederos, es válida desde el mismo momento en que es presentada judicialmente o en que es aprobada, ¿sí?, esta partición. Pero para que tenga oponibilidad a terceros, acuérdense que es necesario la inscripción en los registros correspondientes a los bienes sobre los cuales, ¿sí?, se esté realizando esa distribución. Si son autos, en el registro automotor; si son inmuebles, en el registro de la propiedad inmueble. Esto simplemente como para ubicarlos un poquito. Entiendo que todos esos temas ustedes ya lo han estudiado en las clases pasadas. Vamos a ver en concreto qué efectos me genera esta partición, esta distribución de la torta, de esa masa de bienes, entre cada uno de los herederos. ¿Quién se queda y qué pedazo se va a quedar cada uno? ¿Qué consecuencias me trae, ¿sí?, en relación a toda esta cuestión sucesoria? Y para poder clasificarlo, podemos englobarlo, y si quieren esto, tomen una pequeña nota ustedes, porque es un primer mapa que les va a orientar sobre lo que tenemos que desarrollar en cada uno de estos puntos. Podemos ver 4 grandes grupos de efectos que genera o que produce la partición. Tenemos un efecto principal, que un poco, ¿sí?, entendieron bien el concepto, o por lo menos el repaso del concepto que les traje recién, me van a entender fácilmente cuál es el efecto principal que tiene la partición. Después hablamos de que tiene un efecto declarativo, ¿sí?, y vamos a ver qué implica esto del efecto declarativo de la partición. También tiene efectos en cuanto a las garantías, ¿sí?, que existen y que se brindan entre los herederos en relación a esta partición. Y también hay en relación a los defectos ocultos que puedan existir respecto a los bienes que vamos a distribuir y sobre los bienes sobre los cuales se va a adjudicar cada uno de los herederos. ¿Sí? Si me gustaría que ustedes quieren, tomen una nota de esto, es simplemente para que ustedes sepan. Vamos a ampliar cada uno de estos efectos como para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Es una forma de englobarlos, no necesariamente ustedes lo pueden estudiar así, pueden estudiarlo por el autor o título que quieran, pero es como para clasificarlos, que a ustedes les resulte más fácil poder entender y posicionarse en qué tipo de efecto estamos hablando respecto de la partición. Tomo un segundito. Si ya tomaron nota, seguimos avanzando y vamos ampliando cada uno de estos efectos. El efecto principal que tiene la partición, un poquito lo vimos con la definición, es poner fin al estado de indivisión. Ese estado entonces en el que se encontraban los herederos de esta indivisión hereditaria, en el cual todavía no sabían concretamente cuál de los bienes o qué bienes se iban a quedar. Bueno, la partición me pone fin a ese periodo de indivisión. Esto lo marca el artículo 2363 del Código Civil y Comercial, y nos marca entonces que esta indivisión hereditaria solo va a cesar con la partición. La única forma de poder
¿sí? Extinguir esta indivisión y que entonces cada uno de los herederos tenga bienes individuales, particulares, y digamos personalmente, y que no tenga ninguna relación respecto a los otros herederos, es a partir entonces de la partición. Otro efecto que tiene es el efecto declarativo. Y en este sentido, el artículo 2403 nos dice justamente que la partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y en los que se le atribuyen por licitación y que no tuvo derecho alguno en los que les corresponden a sus coherederos. Es decir, entonces, esta partición va a tener un efecto retroactivo, es decir, un efecto hacia atrás. ¿Hacia qué momento? Hacia el momento mismo, ¿sí?, de la muerte del causante. ¿Qué significa? Significa entonces que el bien que me va a corresponder, en mi caso si soy heredero de, vamos a suponer mi padre, el bien que me va a corresponder, esa casa, ese auto, que me voy a quedar en función de la porción que a mí me correspondía de la herencia y que lo traduzco concretamente a un bien específico, con, por supuesto, el consentimiento de los herederos o porque el juez lo ha resuelto de esta manera, entonces ese bien se entiende que lo tengo y soy propietario de ese bien desde la muerte del causante. Es decir, retrotrae estos efectos. Me considero que lo recibí directamente, ¿sí?, en función de la muerte del causante. Como que no ha habido intervalo de tiempo, ¿sí?, por el cual haya transcurrido en el medio, sino que soy titular desde ese mismo momento. Por esto esta partición declara algo que se entiende, y la ley, esta es una ficción legal, en la cual la ley entiende que soy propietario desde el mismo momento del causante. Me declara entonces propietario desde ese punto y no opera entonces la transmisión, no traslada la titularidad, la propiedad en el momento de la partición, sino que me lo declara tiempo atrás. Por esto es importante lo que establece este artículo. Cada heredero sucede solo, inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela. Cuando hablamos de hijuela, entiendo que ustedes en la clase pasada ya han por lo menos esbozado lo que es una hijuela. Si no, me dicen, pero la hijuela es esa porción, ¿sí?, que se va a específicamente atribuir a un heredero en razón de esta partición. La hijuela particionaria es justamente la porción o el pedazo de torta que le va a corresponder a ese heredero en función de esta partición. La partición entonces va a fijar la parte de cada heredero y no hace más que confirmar su derecho anterior. Por eso confirma el derecho entonces que este heredero tenía y lo materializa en esos bienes concretos. Los bienes Doctor, comprendidos en la porción de cada heredero se consideran que le pertenecen en propiedad desde el momento mismo de la muerte del causante y que son recibidos directamente del causante y no de los coherederos. Esto es muy importante. No es que los coherederos están transmitiéndole algo al heredero que recibió esa porción de torta, esa casa, ese auto, sino que él lo recibe en función de este efecto de la partición, se considera o se entiende que lo recibe directamente del causante. ¿Sí? Me parece que sonaba una pregunta o alguien quería hacer una pregunta. sí, quería saber si lo mismo sucede con los legados. O sea, ¿el legatario es tomado como dueño al momento de la muerte también o no? O sea, al igual que el heredero, digo, de la porción que le hubiera tocado, del bien ese que le tocó. El tema, a ver, el legado tiene una cuestión distinta porque no opera como un heredero, sino que el legatario es un beneficiario directo en función de un bien o un conjunto de bienes en particular. Sí, sí. O sea, no sería entonces tomado desde el momento de la muerte, como los herederos, el bien, digamos, que le toca. Vos decís, o sea, ¿qué pasa Claro, con la transmisión del legado? claro, si es tomado el heredero, como usted acaba de explicar, es tomado como dueño del bien que le tocó hasta como el momento de la muerte del causante. La pregunta es, Bien, ¿con el legado pasa lo mismo o no? ¿O bien. es como si fuera Déjame un que contrato? quiero ubicártelo en el código para especificarte en la parte de legados.
¿Hablás de un legado de una cosa determinada o de un Claro, legado, o un suponga legado de... el causante le legó un inmueble. Ujú. Ese inmueble es tomado como si fuera desde la muerte del causante o es a partir de la partición. Esa sería la pregunta. De Ujú, sí, un bien determinado. bien. Esperá un segundito que quiero ubicártelo desde el código, así te digo bien qué artículo es. Porque yo creo que sí, pero me parecía que había una norma en específico sobre esta cuestión. A ver. Claro, el 2496, cuando te habla de la adquisición del legado, el derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del testador, o en su caso, desde el cumplimiento de la condición a que está sujeto. Después te habla de las bienes, legado de cosas. Ah, está bien. Ahí está Bien, respondida mi pregunta, sí, lo que gracias. puede, en función de eso sería igual. Lo que pasa es que hay veces que el beneficiario del legado se los tiene que solicitar porque no cuenta con la posesión material de los bienes, con lo cual lo tiene que solicitar a los herederos para que le hagan entrega del legado, ¿sí? Pero Sí, sí. entonces igualmente tendría ese efecto en razón de esto, de la adquisición del legado, porque se produce desde el mismo momento de la muerte del testador. El 2496, sabía que había un artículo en específico que te hablaba de esta cuestión. Lo que no Gracias. implica, ya te digo, puede ser, como los legados tiene que ver con, o sea, puede ser que tenga posesión material del bien, por ejemplo, no sé, le dejé el Ford Falcon 86 que me encanta, se lo dejé a mi amigo y resulta que estaba en el garage de mi amigo porque lo cuidaba él y yo no tenía lugar en mi casa. Él ya tiene el auto, pero le tiene que pedir a los herederos que le hagan, ¿sí?, la entrega de la titularidad en función del cumplimiento de ese legado, con lo cual, ¿sí?, también tendría entonces ese derecho, se lo tiene desde el mismo momento de la muerte del testador, con lo cual tendría este efecto declarativo, ¿sí? O sea, ¿se entiende eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Eh, bien. Igual solución se entiende respecto entonces de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente o de manera parcial solo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos. En estos casos, entonces, puede ser que tengamos digamos, una partición parcial cuando algunos de estos bienes no es económicamente viable que sean partidos, ¿sí? Ustedes han visto casos de indivisiones forzosas, o en su caso también puede ser que algún heredero esté sujeto a alguna condición suspensiva, con lo cual no tendría su derecho directo como para poder reclamar. En estos casos, entonces, igualmente se da esta situación en los supuestos en que sea particiones parciales, en estos casos. Pero de cualquier forma, este efecto declarativo opera de la misma manera sobre la parte que pueda llegar a realizarse o a efectivizarse esta partición. El artículo 2403 también nos dice que los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa hereditaria conservan sus efectos a consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de esos actos. Entonces, los actos válidamente otorgados respecto a algún bien de la masa hereditaria conservan sus efectos a consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de esos actos. ¿Qué estamos haciendo acá? Dando seguridad jurídica a todo ese periodo, ¿sí?, de tiempo que pasó en el medio. Como yo les decía, a este periodo temporal que va desde la muerte del causante hasta la partición, transcurrió, ¿sí?, un tiempo en el cual esta masa de bienes tuvo que ser administrada por estos herederos, ¿sí?, que son los que en definitiva van a lograr la partición. Y en esta administración pueden ser que hayan realizado contrataciones con terceros, en cuyo caso, entonces, esas contrataciones que hayan realizado sobre los bienes que formaban la masa que eventualmente vamos a partir, esa masa de bienes sucesorios, es necesario respetar los derechos que hayan adquirido estos terceros respecto de estos bienes. Por ejemplo, si alquilaron un inmueble que integraba o formaba parte de esa masa ganancial, esa masa de bienes, perdón, sucesorios, que después van a distribuir, ese contrato que hayan realizado respecto del tercero inquilino, van a tener que mantenerlo vigente y van a tener que respetarlo, aun cuando
haya operado una atribución específica de esa casa a uno de los herederos. Y que ese heredero, ¿sí?, no haya formado parte directamente e individualmente en la contratación, sino que la contratación se realizó en función de las posibilidades de administración que tenía la masa hereditaria, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con darle seguridad jurídica a todo este periodo de administración durante la etapa de indivisión hereditaria. Otro de los efectos que tenemos tiene que ver con la evicción, ¿sí? La evicción, entonces este artículo 2404 nos marca que en los casos de evicción de los bienes adjudicados, recuerden el concepto de evicción cuando hablamos de esto, hablamos de evicción en los casos en que había una privación total o parcial de una cosa, que es sufrida por el adquirente en virtud de una resolución judicial o administrativa y que tiene una causa anterior. Entonces, hay algún problema por el cual hay alguien con mejor derecho respecto de ese bien que se está adjudicado, ¿sí? Entonces, en función de esta privación total o parcial que tengo de la cosa, tengo una garantía por la cual vamos a tener que responder. La garantía puede ser de evicción o puede ser en función de alguna turbación del derecho en el goce pacífico de esa cosa que se ha adjudicado o de las servidumbres en razón de causa anterior a la partición, ¿sí? Cada uno de los coherederos, entonces, en razón de estas circunstancias, va a responder por la correspondiente indemnización en proporción a su parte, soportando el heredero vencido o perjudicado la parte que le toca. Es decir, entre los coherederos va a existir esta garantía por el perjuicio que puedan sufrir en el goce pacífico, en el goce pleno de los bienes que le han sido adjudicados. Estos herederos entonces responden entre ellos respecto de esta garantía. Los coherederos son garantes los unos respecto de los otros de toda evicción de los objetos que le han correspondido en la partición y también de toda turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, siempre que la evicción o la turbación sean anteriores a la partición. Es decir, este problema, ¿sí?, esta situación por la cual no puedo responder, no puedo quedarme con los bienes que me han sido adjudicados, ha tenido que ser originada por una situación o una causa anterior a la partición. Si no, no tendría sentido. Si alguno de los herederos resulta insolvente, su contribución debe ser cubierta por todos los demás. Puede ocurrir entonces que alguno de los herederos caiga en insolvencia. Esto implica que los demás van a tener que cubrir el proporcional sobre ese heredero que no puede hacerlo y en su caso después repetirlo cuando mejore de fortuna. Ninguno de los herederos puede excusar su responsabilidad por haber perecido los bienes adjudicados en la partición, aunque haya sido por caso fortuito. Aun cuando pierden los bienes que le han sido adjudicados en la partición, los herederos no van a poder excusarse de responder por esta garantía. Es decir, hacemos la repartida de todos los bienes, ¿sí?, cada uno se queda con un auto, con una casa, y sin embargo resulta que hay un problema por el cual, ¿sí?, judicialmente le han reclamado a uno de estos herederos ese auto o esa casa que tenía, y esta causa, ¿sí?, se generó con anterioridad a la partición. Entonces, de esta forma, el resto de los herederos van a tener que cubrir, incluyendo también al perjudicado, en proporción, ¿sí?, a lo que a cada uno de ellos correspondía en esa masa general hereditaria, van a tener que responder, ¿sí?, para que este heredero no se vea perjudicado individualmente. Aun cuando, al momento en que tengan que responder, hayan tal vez dilapidado o gastado o perdido los bienes que le hubiesen tocado en esa repartida, en esa partición. Sin embargo, pese a ello, también van a tener entonces esta obligación de responder. Cada heredero debe asegurar a los demás coherederos el goce pleno de los bienes que le fueron adjudicados. Esto tiene que ver con un principio de igualdad, entonces, que tiene que haber entre los coherederos, y en función de esta igualdad, entonces, respecto a la distribución de los bienes que vamos a hacer, tienen que también garantizarse que puedan disfrutar plenamente de los bienes que están repartidos. Si no, habría una suerte de desigualdad porque uno se perjudicaría en beneficio de los demás, ¿sí? Entonces, esta garantía tiene que ver con esto, con garantizar entonces efectivamente que va a poder utilizar y disfrutar esos bienes que han sido adjudicados, que no los va a perder por algún problema o situación de derecho en el goce de esos bienes. Esta garantía de evicción se debe por el valor de los bienes al tiempo en que se produce, el valor que tiene el bien al momento en que se genera esta pérdida o esta turbación en cuanto al derecho.
no se tiene en cuenta el valor que tenía el bien al momento de la partición. Puede ser que haya transcurrido tiempo, ¿sí? Y en el cual, en el transcurso de ese tiempo, al momento en que se produce esta evicción, puede ser que el bien haya aumentado de valor o haya disminuido, ¿sí? En el caso de los inmuebles, puede ser que haya aumentado, si esa cotización, ¿sí? En función del valor del mercado aumentó, o puede ser, por ejemplo, que sea un automotor que se deprecia más fácilmente y haya disminuido ese valor. La garantía entonces va a responder de acuerdo al valor que se tiene al momento en que se produce esa evicción o esa turbación en el derecho. Si se trata de los créditos, la garantía de evicción asegura su existencia y la solvencia del deudor al tiempo de la partición. Luego de la partición, esa garantía no subsiste. Es decir, si en la distribución que nosotros realizamos al momento de partir los bienes, resulta que nos dividimos un crédito que había para cobrar, ¿sí? En que esa sucesión tenía para cobrar un crédito de, supongamos, 100.000 pesos, la garantía del resto de los herederos respecto de ese crédito va a ser que a ese momento, ¿sí? El deudor es solvente, el deudor puede pagar. Ahora, si después de haber hecho la partición el deudor cae en quiebra, ¿sí? O en concurso, ahí entonces no va a operar la garantía, porque justamente ese crédito estaba garantizado con la solvencia del deudor al momento de la partición. Si después entonces el deudor deviene insolvente, antes de pagarse el crédito, la pérdida debe ser soportada por el heredero que ha sido adjudicatario del crédito. El objetivo entonces de esta garantía de evicción, como les decía, es garantizar la igualdad entre todos los herederos, es decir, la igualdad entre la cuota hereditaria y los bienes que reciben. Justamente porque cuando realizamos la partición, la idea sería lograr que exista igualdad respecto de estas hijuelas o estas porciones que le corresponderían en función, obviamente, del porcentaje que a cada uno de ellos les toca. Esta función, entonces, es justamente esta garantía, tiende a preservar esa igualdad que tiene que existir entre los herederos. ¿Qué casos están excluidos de esta garantía de evicción? De acuerdo al 2406 nos dice que la garantía de evicción no tiene lugar cuando está expresamente excluida en el acto de partición respecto de un riesgo determinado. Es decir, específicamente tiene que establecerse una cláusula por la cual se lo excluye de garantía. Si esta cláusula no es expresa, la garantía subsiste. Y tampoco se va a respetar, o sea, tampoco se tiene que cumplir con esta obligación cuando la evicción, ¿sí? O la turbación se genera por culpa del coheredero que la sufre. Es decir, si hay algún tipo de actitud por el cual ese coheredero entonces estaría realizando o dando lugar a la posibilidad de la pérdida respecto de esa cosa, entonces tampoco habría que responder por esta garantía de evicción. El conocimiento que tenga el adjudicatario respecto de este peligro, ¿sí? De evicción, respecto de esa cosa o de ese bien que le ha sido adjudicado, al tiempo de la partición, no excluye la garantía. ¿Esto qué significa? Significa que si los herederos conocen de que puede haber un problema respecto de alguno de estos bienes, todos están en conocimiento concreto de esto y realizan la partición, pero no dicen nada, la garantía de evicción se mantiene. Para que puedan excluirse de esta garantía de evicción, para que puedan eximirse de tener que responder por esta garantía, tiene que estar expresamente establecido al momento de realizar la partición. Esto tiene que ver con un principio en el cual, si tiene conocimiento el heredero respecto del posible problema que pueda tener ese bien o esa cosa que le ha sido adjudicado, también conoce cuál es el remedio, ¿sí? Que tiene para ese problema. En este caso, es la garantía de evicción, ¿sí? Entonces, el heredero, por una parte, no ignora el peligro, pero sabe cuál es el remedio. El remedio es esta garantía de evicción. Es decir, si resulta que nos adjudicamos, por ejemplo, un bien que, no sé, una casa que está en un lugar en el cual ya hay iniciado un proceso de expropiación respecto a esa casa porque, no sé, va a pasar por ahí una nueva autopista. Y resulta entonces que esa situación es conocida por los herederos y en función de esto igualmente se atribuyen esa casa a uno de los herederos para responder a su porción hereditaria. Ese heredero conoce de esa situación y si resulta que esa casa se le expropian por esta cuestión, entonces, por esta situación, va a poder reclamar al resto de los herederos esta garantía en función del perjuicio que ha
tenido por no poder utilizar la vivienda y porque se la han expropiado. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo en el caso de que podría ocurrir esta garantía de reclamo respecto del resto de los coherederos. Otro supuesto que pueden darse también, otro efecto que encontramos, es el tema de los defectos ocultos que puede haber. Los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los bienes adjudicados y opera de la misma forma que opera la garantía de evicción. Acá ya no es un problema por una resolución judicial o administrativa que me impide utilizar el bien, sino que hay implícitamente, o sea, hay dentro del mismo objeto implícito y dentro de la misma cosa, hay algún problema, ¿sí?, por el cual no puedo gozar libremente y plenamente de ese bien. Entonces, si tiene algún defecto oculto, también va a operar esta garantía entre el resto de los coherederos. Acá es de aplicación el artículo 1051, que habla justamente de la responsabilidad por los vicios ocultos, y se los traje acá como para que lo puedan repasar, y si no después repásenlo directamente del código, que esta responsabilidad por los vicios ocultos se va a dar salvo, ¿sí?, que quede eximido en algunas situaciones de exclusión de esta responsabilidad. Las situaciones de exclusión son aquellos defectos que el adquirente conoció o que debía conocer, o que no existían al tiempo de la adquisición. En este caso no existirían al tiempo de la partición. Pero si los conocían o debían conocerlos, ¿sí?, entonces esa situación, ¿sí?, podría operar como una suerte de exclusión de esta responsabilidad. Los vicios redhibitorios son los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlos conocido el adquirente no los habría adquirido o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Puede suceder entonces que de haber sido conocido ese vicio o defecto oculto, la evaluación o el valor que tendría ese bien a los fines de lograr la partición hubiese sido sensiblemente menor, ¿sí?, o incluso no hubiese sido posible adjudicarlo directamente, sino que hubiese sido necesario recurrir a otras alternativas respecto de ese heredero que ha sido perjudicado. Después veremos ahora qué pasa con esto si nos encontramos con alguno de estos defectos, ¿sí? Esta garantía, entonces, también por defectos ocultos, es mutua, correspondiente entre los herederos, recíproca y equitativa. Son algunas de las características que tienen este efecto, ¿sí?, en relación a los defectos ocultos. ¿Cuál es el plazo que tenemos para poder reclamar por estas garantías de evicción o de defectos ocultos? Se aplican los plazos que establece el artículo 2560 y 2564. Para los casos de la garantía de evicción es de 5 años, ¿sí?, y para los casos de los vicios ocultos es de 1 año por la aplicación, entonces, como les decía, del 2564 para poder plantear justamente el reclamo. Ahora tenemos que ver también qué pasa, ¿sí?, con la nulidad de esta partición. ¿Puede haber algún problema por el cual podamos dejar sin efecto esta partición? El artículo 2408 nos habla de que la partición puede ser invalidada por las mismas causas que pueden serlo los actos jurídicos. Y esto es un poco por lo que yo quería arrancar con el concepto y refrescarles el concepto de partición para hacer referencia a que la partición no es ni más ni menos que un acto jurídico. Y como tal, entonces, la partición puede, ¿sí?, ser susceptible de plantear su nulidad a partir de los principios generales de la nulidad de los actos jurídicos. Artículos 259 y siguientes del Código Civil y Comercial, se van a tener que ir bastante adelante del código para repasar esta cuestión. Que un poco ya estuvimos repasando cuando vimos el tema de la nulidad de las disposiciones testamentarias. El perjudicado, entonces, en estos casos va a poder solicitar la nulidad, o va a poder solicitar que se haga una partición complementaria o rectificativa o la atribución de un complemento de su porción. Acá les puse, bueno, para repasar a ustedes lo que era el concepto de acto jurídico, acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Claramente es aplicable a la partición. Es un acto voluntario lícito que estamos tratando de, en este caso, extinguir este periodo de indivisión y atribuir específicamente bienes a cada uno de estos herederos, ¿sí? 3 opciones vamos a tener frente a algún supuesto de problemas que pueda tener este acto jurídico. Por un lado, en primer lugar, vamos a estudiar la nulidad. Entonces, el perjudicado por este supuesto o este acto jurídico viciado va a poder pedir la nulidad, o si no, va a poder pedir una partición complementaria y rectificativa o la atribución de un complemento de la porción. La nulidad sabemos que es la sanción legal por adolecer entonces este acto jurídico, la partición, de un defecto constitutivo y que priva a ese acto de sus efectos normales. Habíamos estudiado, acuérdense, si no repasen yo les había
traído para la clase de disposiciones testamentarias, les había traído los dos tipos, ¿sí?, de ineficacias que podía haber de los actos jurídicos, la ineficacia estructural y la ineficacia posterior, que podía darse a partir de un acto que nacía bien, pero que tenía algún problema posterior a esa situación. La ineficacia estructural es justamente la que ataca la nulidad y que tiene que ver con esta situación. Hay un problema en la base, en la génesis del acto jurídico, por el cual implica que tenga que perder sus efectos. Vamos a ver ahora la primera opción, que es la parte de la nulidad, ¿sí? Y después vamos a ver sobre el final las otras posibilidades que tenemos frente a este tipo de problemas en el acto jurídico de partición, que tiene que ver con una incorporación que ha traído el Código Civil y Comercial, y es este tema de la posibilidad de reformar la partición. En lugar de ir todo para atrás, como nos da el efecto de la nulidad, tenemos una posibilidad de hacer correcciones o modificaciones para dejar subsistente, mantener la validez de lo que nos interesa, de lo que nos sirve de la partición. Ahora vamos a ver más adelante. Dentro de la nulidad, ¿sí?, de esta partición, de este acto jurídico, tenemos que analizarlo desde las dos posibilidades o grandes posibilidades de partición que se dan en nuestro sistema. Y esto entiendo que ustedes ya lo han estudiado. La partición saben que puede ser una partición privada, que conforme el artículo 2369 se puede dar en algunos casos en específico, si están todos los herederos, los copartícipes presentes y son plenamente capaces. Entonces, este acto de partición puede hacerse en la forma y por el acto que ellos por unanimidad consideren conveniente, y puede ser una partición total o una partición parcial. Puede ser que incluya todos los bienes de esa masa hereditaria, o puede ser que incluya algunos bienes solamente y que dejemos el resto para otro momento más adelante, dependiendo de las condiciones, o incluso si nos encontramos en algún supuesto de indivisibilidad forzosa, o en el caso también de el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Bueno, pueden darse distintas situaciones que entiendo ustedes ya los han estudiado. Si no es así, me dicen. Y puede darse entonces esta nulidad que afecte a la otra forma de partición que tenemos, que es la partición judicial. La partición judicial se da en los casos en que hay incapaces, o personas con capacidad restringida, o en el caso de que haya ausentes, o cuando los terceros se oponen a que la partición se haga en forma privada, o cuando están todos plenamente capaces, son todos mayores, pero no se ponen de acuerdo en hacerlo en forma privada. Entonces, en este caso, tendremos que ir a la partición judicial. Dentro de la nulidad por partición privada, tenemos estos supuestos o casos que podemos encontrar. Y puede ser que entonces esa partición privada tenga algún vicio de consentimiento, puede ser que haya algún supuesto de incapacidad, entonces, de alguna de las personas, por las cuales entonces tenga que declararse la nulidad, porque esa persona no era plenamente capaz para poder desarrollar el acto. Puede haber supuestos o situaciones de simulación o fraude, y ahí tenemos una amplia posibilidad probatoria para justamente acreditar estas cuestiones. Me interesa puntualmente darles algunos detalles sobre la nulidad que puede generarse y que afectan a los vicios del consentimiento. Puede darse una nulidad por error, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un error sobre la identidad del objeto que ha sido justamente sobre el cual se ha radicado esta partición. En el caso de que el heredero cree que se le adjudica, por ejemplo, un inmueble determinado, pero en realidad es otro. Entonces, es claramente una situación de error, confusión respecto del bien sobre el cual se le está atribuyendo, y de esta manera entonces ese heredero perjudicado podrá plantear la nulidad en función de este error en el objeto. También puede darse el error sobre la naturaleza del acto. Algunos herederos creen que es una simple distribución en el uso de los bienes, pero en realidad es una partición definitiva de dominio. Entiendo que ustedes han visto la diferencia entre la partición provisional y la partición definitiva, que justamente se da en esta cuestión. La partición provisional es cuando solamente nos distribuimos cómo vamos a usar de esos bienes, mientras decidimos cómo vamos a, en definitiva, hacer la distribución completa, ¿sí?, de titularidad de cada uno de ellos. Entonces puede ser que haya
un error en esto, unos entienden que están realizando una simple distribución del uso de estos bienes, en tanto que otros están entendiendo que están haciendo una partición final respecto de esos bienes que se están adjudicando. Entonces, ahí como habría esta situación de confusión, podría plantearse la nulidad de esa partición. Puede ser también que haya un error sobre la cualidad que tiene la cosa. En el caso, le dicen, por ejemplo, le adjudican un campo que consideran que es muy bueno para poder realizar agricultura, pero sin embargo, cuando van al campo, en realidad ese campo no sirve para poder desarrollar cultivos. Entonces, en este caso, puede entenderse que hay un error respecto de esa cosa, de las características propias que ha tenido esa cosa al momento de realizar la partición. Otro ejemplo podría ser un ejemplo sobre la persona, un poco más difícil, pero podría darse: un extraño se introduce como heredero en la partición, ¿sí? Entonces, en este caso puede ser que se haya atribuido a una persona que en realidad no es heredera en función de esa partición que han realizado en forma privada. Puede ser que la partición privada no intervendría, ¿sí?, en principio, el juez, sino que esto lo realizan directamente los mismos herederos. En el caso de que haya bienes registrables, ahí tendría que necesitar necesariamente la intervención del escribano por las características propias de la escritura pública que tiene que realizarse para poder lograr la transmisión de los bienes y la inscripción en los correspondientes registros, para que tengan publicidad. Pero si fuera, por ejemplo, de cosas muebles, en las cuales serían cosas muebles no registrables, esto podrían realizarlo tranquilamente los herederos sin la intervención judicial. Otro supuesto que puede darse también en la nulidad de la partición es en los casos del dolo. Acuérdense de lo que era dolo. A ver, ¿se acuerdan una definición de dolo? ¿Hay alguien que me pueda decir una definición de dolo? ¿Qué era el dolo? Que lo estudiábamos como tipo, lo recitábamos básicamente a lo que era el dolo. ¿Qué es el dolo? A ver si hay alguien que me está escuchando, se me durmieron todos ya. ¿Puede ser que el dolo sea un engaño o un fraude? Ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dolo, aserción de lo que es falso, disimulación de lo verdadero, artificio, astucia, maquinación. ¿Cuánto nos comió la cabeza, ¿sí?, del tema de la definición del dolo? Exactamente, tiene que ver con esas maniobras, con ese engaño para tratar de lograr este objetivo que tiene de justamente esa persona tenga o sea, esa persona sea engañada, está bien en la definición, esa persona sea utilizada para poder lograr la finalidad a partir de que entiende que está realizando un acto cuando en realidad sería otro, ¿sí? Entonces, este dolo tiene que ser grave, engañar a un coheredero que obra con cierto cuidado y cierta previsión. Este dolo tiene que ser determinante del acto, la partición no se hubiera hecho así si se hubiese conocido el dolo, y tiene que ocasionar un daño importante a uno o más herederos. Entonces, en esta situación de engaño que se da respecto de uno de los herederos, ¿sí?, por ejemplo, no sé, le prometen al heredero que a partir del bien que recibe va a tener beneficios mayores a los que en realidad, ¿sí?, corresponden respecto de ese bien. Entonces, frente a estas características del dolo, también operaría la nulidad de la partición. Y obviamente también tiene que ver que no haya habido dolo recíproco, como para que no pueda entre ellos neutralizarse. Otro supuesto que puede darse de nulidad en la partición privada es en el caso de violencia. Acuérdense, la violencia como influencia superior a lo tolerable o coerción sobre una persona para obligarla a realizar un determinado acto. Hablamos de la violencia física irresistible, directamente reducir a la otra persona a un mero instrumento de la voluntad, es decir, agarrarle la mano y hacerle firmar directamente por violencia el documento por el cual realizamos esta partición, o puede ser también englobada o entendida la intimidación de sufrir un mal grave, no solamente directamente físico, sino en este caso a partir de una amenaza de sufrir un mal grave, un mal mayor, si no realiza ese determinado acto, también englobaría en los casos de violencia. Es difícil que pueda darse en forma de la violencia directa, la violencia llamada violencia física irresistible, pero sí puede darse en el supuesto de la intimidación, ¿sí? A través de la intimidación, entonces, podría darse estos casos
de nulidad de esta partición privada. Lo amenazo de que si no firma este convenio por el cual logramos entonces la partición de los bienes, vamos a realizarle algún tipo de mal a él o a su familia, ¿sí? Entonces, esto también podría darse como otro supuesto de nulidad. Y después tenemos los casos de nulidades en la partición judicial, que básicamente puede ser también por vicios de consentimiento o incluso por defectos procesales. Acuérdense entonces, cuando estamos hablando de una partición judicial, es porque la estamos realizando completamente y con todos los pasos necesarios ante el juez del sucesorio, ¿sí? Es decir, nosotros teníamos entonces la etapa que iba hasta la declaratoria de herederos, entendida como una etapa personal, ¿sí? Y después teníamos la etapa patrimonial del proceso judicial sucesorio, en el cual justamente transitamos todo lo que es necesario para lograr el inventario, el avalúo, la determinación de estos bienes, el pago de las deudas y en su caso lograr de esta forma la partición judicial a través de la intervención de un perito partidor que va justamente a realizar esta distribución entre los herederos de los bienes. Va a ser por lo menos la propuesta y después el juez va a avalar esa propuesta y en su caso materializar esta partición. La partición, como les decía, implica un proceso judicial con porciones hereditarias equitativas, ¿sí? Tiende hacia la igualdad proporcional que exista en los herederos de acuerdo justamente a su porción hereditaria, y una partición o un principio de partición en especie en los casos en los que es posible, porque puede ser algunos supuestos en los cuales no sea posible lograr la distribución de los bienes que forman parte de esa masa hereditaria directamente en especie, sino que tengamos que proceder a liquidar y a venta de bienes para poder distribuir el saldo resultante. La nulidad deberá basar, ¿sí? en estos casos de nulidades en la partición judicial, la nulidad se debe basar en la violación de estos principios, ¿sí? Estos principios procesales básicos en materia de partición judicial tienen que ser respetados y en los casos en los que hay transgresiones sobre estos principios, podremos llegar a plantear la nulidad de la partición judicial. Algunos casos que podrían darse sobre la base del vicio de consentimiento en la partición judicial, también identidad, o sea, sobre la identidad del objeto. El partidor, por ejemplo, adjudicó una cosa creyendo que adjudicaba otra, siempre que los valores de una y otra fueran diferentes, porque así se violaría el principio de igualdad entre los coherederos. Es decir, el partidor le da a uno de los coherederos un bien determinado, pensando que le estaría dando otro, ¿sí? Por ejemplo, confunde un campo, en realidad confunde o le atribuye un campo que pensó que era el de al lado, ¿sí? Y el de al lado, el otro se lo dio al otro coheredero. En los casos de que haya una diferencia de valor, sería entonces planteable la nulidad, porque si no hay diferencias de valor no habría perjuicio, entonces en ese caso no sería planteable la nulidad, ¿sí? Entonces sería planteable si hay una diferencia por la cual se ve perjudicado uno de esos coherederos. También puede haber un error sobre la persona, ¿sí? Incluir a un extraño en la declaratoria de herederos o la exclusión de un heredero real. Difícil que esto pueda darse en el marco de un proceso judicial, pero podría suceder también, sería otro caso de error, o un error sobre la naturaleza del acto, que se da más difícil todavía de que se pueda dar sobre el tipo de acto que se está llevando a cabo, porque justamente en el marco de un proceso judicial es el juez el que está avalando y custodiando que el acto por el cual se está llevando adelante esta partición sea avalado y resuelto judicialmente, con lo cual es más difícil de que se pueda dar esto. También puede darse por dolo o violencia, aunque en los procesos judiciales es más difícil, porque tendríamos entonces que este dolo o esta violencia no ser entendida o no ser vista por el juez que está interviniendo en esta partición. Es el juez el que vela por el cumplimiento de los recaudos esenciales, salvo los casos de violación a los principios de igualdad. Entonces, en esos supuestos, tendría que ver más que con una nulidad por vicio de consentimiento, sería más bien una nulidad por un defecto procesal, ¿sí? En el trámite del proceso judicial, antes que del vicio en sí. ¿Qué efectos va a generar, ¿sí? La sentencia de nulidad de la partición en una y otra, sea la partición privada, nulidad de la partición privada o nulidad de la partición judicial? Volver las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado. Es decir,
volvemos al estado de indivisión. Por eso me interesaba al principio que ustedes se ubiquen temporalmente dónde estábamos situados con la partición, y si la partición es declarada nula, me vuelve al periodo anterior. El periodo anterior es justamente lo que intentaba extinguir la partición, que es este periodo de indivisión, ¿sí? Es este periodo de administración de los bienes. Volvemos para atrás e intentamos nuevamente una partición, cumpliendo entonces en este caso los requisitos necesarios y evitando caer en los mismos supuestos por los cuales se decretó la nulidad. ¿Cuál es el plazo que tenemos para poder plantear estas acciones de nulidad? Se aplican el artículo 2562, los artículos generales en cuanto a la prescripción, que es el plazo de 2 años para los supuestos de nulidad relativa, también para los vicios los vicios de voluntad, y para los casos de simulación o fraude se le aplica también este plazo de 2 años para poder plantear la acción, ¿sí? En cualquiera de los dos supuestos. Pensemos esto, a ver, para que ustedes apliquen lo que ya vienen viendo hasta ahora. ¿Cuál sería el juez competente para poder plantear esta acción de nulidad y por qué? A ver si me escucharon un poco en la clase pasada, me lo van a poder resolver fácilmente. Y el mismo juez que intervino en el proceso sucesorio. Genial. ¿Por qué? En principio por el fuero de atracción y también porque, bueno, fue el que dictó la sentencia. Si es que fue una partición judicial. Muy bien, exactamente, por el foro de atracción, me encantó la respuesta, el 2363, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos analizado el foro de atracción? Uno de los supuestos especialmente contemplados es el caso de la nulidad en la partición, pero me interesaba esto que entiendan, ¿sí? Que más allá de que está específicamente determinado es el por qué se aplica esta cuestión, porque es justamente el juez que viene interviniendo en la sucesión, más allá de que lo resuelva no en un expediente en específico, sino que lo puede tramitar por un incidente, porque puede ser que sea una nulidad que requiera mucha prueba y sea necesario, ¿sí? Justamente ampliar, ¿sí? Ese proceso y obtener toda la prueba necesaria para justificar que se ha operado o alguno de estos supuestos de nulidad. ¿Bien? Y en otro caso, la otra opción que teníamos frente a un problema que pueda tener la partición es el tema de la reforma de la partición. Habíamos visto entonces que frente a las opciones que teníamos para cuestionar una partición, teníamos la nulidad de la partición, o podemos tener las otras dos opciones. Por un lado es solicitar una partición complementaria o rectificativa, dejando vigente la partición efectuada con modificaciones para satisfacer los perjuicios ocasionados. O si no, lo que podemos hacer también es compensar económicamente la porción del afectado mediante el complemento de ley juez. Estas dos últimas opciones son lo que integran o se conocen, tal vez extraordinariamente, como reforma de la partición. Es decir, la partición tiene un problema, ¿sí? Tiene un problema, por ejemplo, en algún defecto, incluso que daría lugar al planteo de una nulidad. Pero no nos interesa, o a los herederos no les interesa retrotraer todo, porque todo esto también tendría un costo, ¿sí? En cuanto a retrotraer las etapas, volver a transitarlas, costo y tiempo. Entonces dice, bueno, a ver, la partición no nos sirve en este aspecto, pero podemos adecuarla si realizamos una partición complementaria o rectificamos algún aspecto de la partición que ya realizamos antes. En lugar de decir, bueno, en lugar de dejarle 2 casas a uno de los herederos, bueno, se queda una, la otra se la adjudica al heredero que ha sido perjudicado o afectado y el remanente lo compensamos en dinero, vamos a suponer, alguno de los ejemplos, y esto depende de cada caso que pueda darse. Pero la idea de esto es que no haya necesidad de ir todo para atrás, de nuevamente tener que transitar toda la etapa de partición, sino que lograr reajustarla en la medida, obviamente, de que estén todos de acuerdo, ¿sí? O, como les decía, compensar económicamente la porción del afectado. Bueno, a quien se afectó por esa parte, por ese problema que tuvo la partición, bueno, podemos compensarlo si tenemos tal vez fondos líquidos o podemos contribuir para que esa compensación sea viable sin necesidad de tener que volver todos los pasos hacia atrás respecto de esa partición. El 2408 nos dice entonces que el perjudicado puede solicitar la nulidad o que se haga una partición complementaria o rectificativa o la atribución de un complemento de su porción, ¿sí? Esta entonces es lo que se entiende como la posibilidad de una reforma de la partición para evitar caer en el supuesto de nulidad. ¿En qué casos no va a ser admisible este tipo de
de acciones, el 24.10 dice: las acciones previstas en este capítulo no son admisibles si el coheredero que las intenta enajena en todo o parte de su lote después de la cesación de la violencia o del descubrimiento del dolo, el error o la lesión. Es decir, en estos casos, ¿sí?, si el mismo perjudicado, ¿sí?, ha realizado una venta, ¿sí?, o ha distribuido esos bienes que ha recibido de la partición después de que ha cesado el motivo por el cual podría plantear la nulidad, o ha descubierto, o justamente el motivo, la causa por la cual podría generar la nulidad, y entonces en esa situación, si él ya se ha desprendido de los bienes, es porque se considera dueño de esos bienes. Con lo cual, entiende, o se entiende, la ley entiende que ha aceptado esa partición, pese a los defectos que tenía, porque son supuestos de nulidad relativa, y por lo tanto, de esta manera ya no podría después cuestionarla. Es decir, una vez que ya te desprendiste de los bienes considerándote dueño, pese a tener conocimiento de los motivos por los cuales podrías haber planteado la nulidad, y en su caso volver las cosas para atrás y hacer una nueva distribución de esos bienes, de los bienes de que formaban la masa hereditaria, si no lo hiciste, entonces ahora no podés volver a solicitarlo, a realizar ese planteo de nulidad, ¿sí? Entonces de esa manera quedaría consolidado y no sería admisible pedir o la nulidad o una reforma respecto a esa partición que ha realizado. ¿Se entiende hasta acá? No sé si han tenido alguna otra pregunta. Esto sería una suerte de aplicación del Instituto de la Confirmación. Ahí yo se los puse como para que lo repasen, del artículo 393, que se da para los casos de las nulidades de los actos jurídicos en general. Cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causa de la nulidad. En este caso, si estoy vendiendo el bien, es porque tácitamente entiendo que tengo derechos sobre ese bien, que mi derecho es perfecto y por lo tanto lo puedo enajenar. Con lo cual, si lo estoy realizando esa enajenación, si lo estoy distribuyendo con posterioridad, se entiende saneada, ¿sí?, la nulidad, y por lo tanto no sería planteable, ¿sí?, este tipo de acciones. Bien. Esto sería todo lo que tenemos por hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Teníamos una clase un poco más corta. Doctor, ¿el caudal relicto es lo mismo que caudal hereditario? O sea, ¿serían sinónimos o es otra cosa? Sí, sí, son sinónimos. Sí, esos son sinónimos. Es el caudal relicto hereditario, como me lo quiero llamar, no hay problema. Pero se refiere a toda la masa de bienes que conforman, que integran la sucesión.